a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Pockets Unplugged, el podcast en el que conversamos cosas que te interesan a ti, universitario. Y hoy día vamos a tener a una invitada que es una persona increíble, personalmente la admiro mucho y tengo este honor de presentarla. Ella es misionera, salió de su país de origen para venir acá obedeciendo a la voz del Señor. Es líder de Pockets Latinoamérica y tengo el honor de presentar a Alice Camargo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Ali? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir hoy día. Sí. Estamos muy felices y hoy día vamos a hablar de algo que yo creo que tú conoces bastante bien. Y el capítulo de hoy es la Gran Comisión. Hoy día vamos a hablar de tema eso. polémico. Un tema polémico, Polemicazo. potente. Sí. Pero antes de entrar a la conversación, vamos a leer la base bíblica de hoy, que es Mateo 28 del 19 al 20, que dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, Ali, para comenzar un poco esta conversación, primero vamos a hablar un poquito de ti. Cuéntame un poco, Ali, cómo es, porque, bueno, para los que no saben, la Ali viene de Brasil, Sí. y está viviendo aquí en Chile. Entonces, Ali, te voy a pedir que le puedas contar a nuestro público, a las personas que nos están escuchando, cómo fue eso, por qué viniste a Chile, cómo es que llegaste. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, los cambios de mi vida siempre están muy relacionados con las cosas de Pockets. Entonces, solo para que ustedes comprendan, yo soy graduada en Derecho. Hoy no trabajo dentro de la área de Derecho, pero soy abogada en Brasil. Y dentro de muchas cosas que pasó que conocí Pockets cuando estaba en la universidad. Entonces, tenía 19 años, 18 años en verdad, y conocí una de mis Pockets. E um dia muito, assim, de la nada, entrei na universidade, como nós já sabemos que a realidade da universidade é uma realidade muito distinta da realidade da igreja. Então, quando eu cheguei neste lugar e mirei esta realidade, que os cristianos dentro da universidade não estavam actuando como cristianos neste lugar, para mim foi um choque muito grande. Foi uma coisa de que eu mirei e falei como, pesado, como é algo difícil que está sucedendo. Então, neste processo todo que estava vivendo aí, conheci Pockets, hice Pockets Immersion, que é um retiro incrível que temos. Abri um Pockets em minha universidade. Wow. E em 2020, em meio da pandemia, comecei a receber muitas palavras de cambiar de cidade. E imagina, eu tinha 20 anos. E aí eu pensei como, como cambio de cidade, como hago todo isso. E neste processo todo, Deus me conectou com pessoas em São Paulo e eu fui como missioneira para São Paulo, já para trabalhar com os Pockets em Brasil. Então, eu fui para allá e depois de um tempo, de 2 anos allá, começamos uma expansão global. Wow. E nesta expansão global foi uma loucura, porque, mira, eu estava finalizando a universidade. Minha universidade é uma universidade que só é como garantizada em Brasil, porque é direito, cada país cambia um pouco. E eu tinha muitos planos, já tinha planos de trabalho, tinha planos de um montão de coisas, tinha muitas pessoas, não sabia falar outros idiomas também, então não tinha espanhol, não tinha inglês, não tinha nada. E Deus começou a literal falar comigo e falar com os líderes de Dunamis, que era um lugar de expansão global. E foi um lugar que eu não lograva mais sair. Então, eu não lograva como ir das coisas. E essa é a coisa principal, porque nós creemos muitas vezes que podemos manipular as palavras que recebemos de Deus. E não é verdade. E eu fui, então, para Quito. Então, quedei em Quito durante um ano. Quito, Equador. Então, foi hermoso allá. Fui para allá, aprendi o idioma. Assim, falava muito feio. Assim, foi horrível no início, porque não lograva falar muito e todo. E depois de um tempo em Quito, Deus me direcionou para vir para Santiago. E aí eu já conhecia Santiago, já conhecia Chile. E para mim, no início foi como, que bueno que é ser aqui do Brasil. Mas ao mesmo tempo, Deus, uma vez mais um cambio, porque realmente é muito malo cambiar muitas vezes. Claro. E então, cambiei uma vez mais e vim para cá. E foi como uma loucura. Então, há 2 anos que estou aqui. Ayer agarré mi root. Glória a Deus! Depois de muito tempo. Então, agora já sou uma cidadã chilena. E puedo ter conta em el banco. Deus é bueno. E aí, assim é. Então, foi assim que parei aqui. E aqui hoje, ajudo tanto
lidero toda a parte de Pockets Latinoamérica. Trabajo também na agência de turismo. Muy distinto, entonces allá... A lo que tenía así, al muy principio distinto, planeado. sí. Entonces, me encanta trabajar en la agencia de turismo. Allá soy la digital influencer, soy la persona que ayuda en la parte financiera, de desarrollo también de proyectos futuros. Y también ayudo y lidero muchas cosas en mi iglesia local. Entonces, más o menos de mi vida. Y tengo solo 25 años. Entonces, Wow. esa es la cosa principal. Han pasado muchas cosas en tu vida para tener solo pero 25 tengo solo años. 25 años, sí. Wow. Bueno, y... O sea, prácticamente tú te mudaste a Chile, bueno, como le dije al principio, por obedecer al Señor y por esta gran comisión de la que yo creo que vamos a hablar hoy día, por Pockets. Entonces, Ali, muchas veces escuchamos que esta gran comisión como que es solamente para ciertas personas o muchas veces ni siquiera sabemos qué significa esta gran comisión y por qué Jesús lo dejó como su última instrucción. Entonces, yo quería preguntarte, como, ¿qué significa realmente la Gran Comisión y cómo tú la describirías en palabras simples para alguien que dice como, oye, pero ¿qué es esto? Sí. Como, ¿qué es la Gran Comisión? Sí. Bueno, para mí es que hay un gran problema aquí cuando nosotros hablamos de la Gran Comisión, porque durante mucho tiempo nosotros y como iglesia y como iglesia latina, mundial, hablamos mucho que la Gran Comisión es solamente para pastores y líderes o misioneros. Entonces, se formó una idea de que la Gran Comisión es ir por todo el mundo a predicar el evangelio para todas las personas. Entonces, eu estou fazendo a grande comissão quando estou indo por todo o mundo, ou quando vou para a África, quando vou, não sei, para Egipto, quando vou para outros lugares, e olvido muitas vezes o lugar que eu estou hoje. E este é o problema principal, porque a grande comissão, ou o ir por todo o mundo, não é solamente para missioneiros. E não podemos deixar com que esta responsabilidade de predicar o evangelho seja solamente para os pastores. Porque imagínate, pobre de los pastores, iriam quedar aí predicando, e nós solo como, então agora queda com a coisa buena. Então, é uma coisa que me encanta muito falar e me encanta este exemplo. Que, por exemplo, imagínate um cake muito bueno, como um pastel muito bueno. Claro. Como, es bueno. Tu estás vivindo aí, tu já comiste esse pastel e é bueno. Seria muito egoísmo tuyo, como é muito soberbia minha. É uma palavra soberbia? Sí, é uma palavra. Você vai entender um montão de... Assim, perdão. Muitas coisas assim, então... que eu quero solamente comigo. Como eu não posso... Eu tenho que compartilhar esta coisa que é boa. Eu tenho que compartilhar Jesus com outras pessoas. E há pessoas que nós estamos compreender, principalmente nessa parte de grande comissão, aí como está em Marcos 16, que é importante nós compreendermos que não é solamente para umas pessoas. Se fuera assim, Jesus havia falado. Mira, predique o evangelho para todas as pessoas e depois o mundo predicar o evangelho, pero tu, pastor e missioneiro, isso é solamente para ti. Pero Jesus não hace uma acepção de pessoas. Jesus habla como, mira, ustedes prediquem o evangelho. Então, sendo assim, nós não podemos, como igreja, estar solamente em uma carrita de predicar o evangelho solamente em um evento, ou em um dia que vamos fazer um evangelismo, ou em um dia que vai venir um grande missioneiro que vai aplicar para nós uma grande como estratégia de evangelismo. Não, é um estilo de vida. Jesus, e a palavra de Deus habla muito sobre isso, que Jesus caminhava, e mientras Jesus caminava, a gente era sanada, a gente conhecia a verdade, a gente era liberada, e isso toda é a grande comissão. Então, a grande comissão não é solamente um dia, um evento, uma outra coisa, não é solamente para pastores e líderes. E eu vejo que muitos os universitários hoje, eles esperam isto. Não, eu estou muito cômodo aqui em minha universidade. Não, estou tranquilito aqui onde estou em meu trabalho para... Y nadie sabe que soy cristiano. No, nadie sabe que soy cristiano. Como no, y ahí es el cristiano. Las cosas de la universidad en la universidad, las cosas del trabajo en el trabajo, las cosas de la iglesia en la iglesia. Sí, y ahí pero me no encanta hablar que son los 007, ¿cachai? Como son la gente que está allá como espiando, como yo soy cristiano, pero soy cristiano solo viernes en la noche, sábado y domingo. Lunes ya no soy, ya puedo hacer lo que quiero hacer. Oye, perdón, pero eso no es ser cristiano, esto es ser literal como una estafa. Wow. E temos que compreender isto, porque Jesus não vestia uma coisa e se nós fazemos isso, nós estamos vivendo uma performance. E o evangelho não é um evangelho de performance. O reino de Deus é hecho de 100%.
Exacto. No es hecho de un reino como tibio. No, o es frío o es caliente, no existe la mitad. Entonces la gran comisión no existe, ya, yo solo evangelizo ahora cuando voy a hacer misiones. Yo escucho mucho esto de las personas. ¿Qué quieres hacer al final de tu vida? Los cristianos les encanta hablar sobre eso. Yo quiero finalizar mi vida en África. Ya, pero ¿qué tú estás haciendo hoy aquí para que al final de tu vida tú estés en África predicando el evangelio? ¿Cómo tú quieres que Dios te lleve para África si tú hoy no logras predicar para la persona de la panadería? Wow. ¿Cómo tú quieres que Dios te dé un ministerio increíble si tú hoy no logras dar un buen testigo como una buena testemunha dentro del lugar que tú estás en la universidad? ¿Cómo tú quieres ser un pastor increíble que está predicando en naciones de todo si tú no estás orando? Entonces necesitamos comprender que la Gran Comisión es un tema un poco más profundo. ¿Cachai? No es solamente estar en un lugar de comprender de que ya, aquí o allá, mañana yo hago esto y hoy no hago. No, pero Dios te puso en un lugar, Dios te regaló la oportunidad de estar con personas que solamente tú tienes contacto de estar con esas personas. Por ejemplo, yo en mi trabajo, el contacto que yo tengo con las personas que son mis supervisores, el dueño de la empresa, todo, yo tengo este contacto con él. Essa persona, e Deus vai me cobrar por essa persona, porque é uma vida. E eu não vou esperar com que meu pastor chegue allá predique o evangelho para essa persona. A responsabilidade é minha responsabilidade. Claro. E a grande comissão é compreender isto, que já é uma responsabilidade minha também. Deus me regalou esta responsabilidade. Essa responsabilidade não é somente para os missionários, para os chicos loucos que estão aí na universidade, para os chicos que estão liderando the pockets, para tus líderes de célula, de pequeno grupo, tus líderes de jóvenes. Não é sobre isso. Deus te regalou pessoas que estão em tu vida e essas pessoas são as pessoas que necessitam escutar de Jesus através de tu vida. Então, tu tens uma grande comissão com essas pessoas também. Wow. Wow. É pesado, pero es pesado. Es pesado. No, pero es cierto. Y creo que lo hemos hablado antes en algunos otros capítulos, cuando vino Kriegner también habló de eso, y es súper fuerte eso porque Kriegner decía, hay una estadística que dice que solamente el 2% de las personas que son cristianos se dedican 100% al evangelio, entonces, claro, la Gran Comisión no debería limitarse solo a ese 2% de personas, como tú dices, sino que debería ser, es para todos, no debería ser, es para todos. Entonces, uno vive con un propósito al final, un propósito eterno. Y quedándonos a otra pregunta, Ali, ¿cómo tú crees que cambia nuestra manera de vivir cuando nosotros entendemos que todo lo que hacemos, que ya lo mencionaste un poco, pero que todo lo que hacemos, nuestras conversaciones, nuestras carreras, nuestro talento, los dones que tengamos, etcétera, pueden ser una herramienta para cumplir con esta gran comisión que Jesús nos encargó? Ya, bueno, ahí entramos en un tema más profundo ya, pero ahí vamos. Mira, Dios no hace las cosas solo por hacer las cosas. Dios no te crió solo porque Dios no tenía nada para hacer allá. Dios te crió con un propósito, con una misión. Y claro que tal vez todos nosotros tenemos misiones específicas. Y si tú tal vez que está mirando este episodio está hablando como, yo está hablando tanto de gran comisión, está hablando tanto de misión y todo, pero yo no sé todavía cuál es la misión que tengo. Y ahí la gran comisión viene justamente para esto, para nos mostrar que antes de estar y de tener un llamado específico, una misión específica, nosotros podemos sí y nosotros debemos como comprender que Dios nos llama para predicar por todo el mundo. Wow. Entonces, Dios no crió solamente nosotros para hacer una cosa o otra cosa, o porque Dios, ya estaba allá sin hacer nada, de la nada, bueno, voy a tener la creación del mundo. No. Nuestro propósito principal es un propósito de relación con Dios. Y cuando nosotros comprendemos que nuestra vida, toda nuestra vida es una vida que tiene que ser una vida de relación con Dios, que tiene que ser una vida que desarrolle el carácter de Cristo en nosotros, que tiene que ser una vida que las personas van a conocer a Jesús a través de nuestra vida, esto cambia total. Porque empezamos a comprender que no es solamente sobre un día o otro día, es sobre una vida constante. Todos los días. Todos los días. Y no es como, es una cosa que yo siempre hablo, de que muchas veces nosotros como jóvenes y nuestra generación, me encanta esto porque nuestra generación es conocida como la generación rapidito. O no sé cómo, si aquí, ¿cachai? Rapidito, claro, como... que es como el fideo instantáneo.
que nosotros calentamos y 3 minutos en el micro ya está listo. listo. Como nuestra generación es así, es una generación que no sabe cómo vivir una vida constante, que não sabe tener e quer viver tudo rápido. Por isso que nos encanta tanto o Instagram. Porque o Instagram é rápido, é como conexão rápida, é como coisas rápidas aí. Estava estudando estes dias umas coisas e só para trazer e ter contato para vocês. A gente hoje não está indo tanto mais ao cine. Você sabe por Claro. quê? Porque o cine tu não logras quedar passando como haces com o Amazon, como ele hace como el Netflix, como que passa de 10 em 10 minutos ou acelera. No, zapping. Exacto, tú no logras como poner ahí más rápido. Tú tienes que ver el cine todo el tiempo y la gente queda, literal, la gente no está yendo más tanto al cine justamente por esto, porque no tiene más la rapidez, no tiene más tiempo para esto. Pero nuestra vida con Jesús tiene que tener tiempo. Y tenemos que comprender que cuando compreendemos que Dios nos llama para algo, y este algo no es solamente para guardar para mí, porque un día fomos alcanzados por este amor. Este amor nos alcanzó y cambió nuestro estilo de vida. Exacto. La forma que nosotros vemos. Entonces todo cambia. Tu carácter cambia. Tu forma de ver el mundo cambia. Tu forma de hablar con tus padres cambia. La forma que tu vas a hablar y hacer el estudio dentro de la universidad va a cambiar. Todo cambia. ¿Por qué? Porque el evangelio es un evangelio que cambia la vida de las personas. El evangelio no es una letra fría, não é uma coisa, uma palavra solamente que estão aí, que são heladas, que nós vamos ler em nosso devocional e vamos quedar aí. Não, a Bíblia e a palavra de Deus é viva, é algo constante. Então, nós estamos tendo esta compreensão de que todo vai cambiar. Claro. E quando compreendemos que Deus me chama para ser uma pessoa que leva o amor dele em todos os lugares, por que eu estou vivendo minha vida igual? Y yo voy a hablar aquí de una crisis que yo tuve en las últimas... Es que me encanta aquí testimonio. Sí, yo sé que les gusta Testimonio esto. time. Y así, no hace mucho tiempo, ya sucedió como este año. Cuando nosotros entramos, y yo mismo, nací en una casa cristiana. Entonces, siempre, como mi mamá es ahí una mujer de oración, que está orando a las 3 de la mañana. Mi mamá es esta. Así, pasé un montón de tiempo aquí en Chile, y hace 5 años que estoy en misiones en tiempo integral, viviendo como lejos de casa de mis padres y todo. Y en este medio tiempo, Dios, para mí fue muy difícil cuando vení para Chile, porque yo estaba muy acostumbrada con Ecuador. Y yo tenía como esta misión de que Dios me llama para allá para hacer algo más grande que yo. Pero al mismo rato, era muy difícil estar aquí. Porque foi difícil de sacar a documentação, foi difícil de viver um montão de coisas. E quando eu cheguei acá, a cultura que vi de Chile era uma cultura muito distinta do Equador e uma cultura muito mais distinta do que a cultura brasileira. E comecei a quedar em crises, porque era um lugar de que, Deus, eu estou aqui e eu estou entregando todo o que tenho, abri mão de todo o que tinha para estar neste lugar. E a hora que estou aqui, a sensação é que o país está me rechazando. E eu sei que estou aqui cumprindo como tu grande comissão. Tu palavra habla de ir por todo o mundo e eu estou em um lugar que não é minha casa, predicando o evangelho. E neste lugar, Deus, não sei o que fazer, não sei como estar, porque a sensação é que estou fazendo algo malo, mas eu não sei o que é malo, não sei como vai ser isto. E Deus... um dia estava nestas crises em minha casa, assim, orando demasiado, e Deus, que hago aqui? E eu sei que há propósito aqui, mas as coisas não estão sucedendo, e não sei por que estou passando por tudo isso. E Deus me disse como, Ali, tu me amas? E eu me recuerdo muito bem de escutar Deus me perguntando, me amas? E eu, sim, te amo, Deus. E Deus me perguntou como, e tu logras amar como Chile? E eu, sim, eu logro amar Chile. E ele, E tu logras como amar mi proyecto para ti? Sí. E por que tu não estás deixando com que mi amor cambie a forma que tu estás mirando a vida? Wow. E aí eu quedei como, En Deus. shock. No, yo no. Y Dios, sí. Tú estás tan acostumbrado de querer tener el control de las cosas, de querer tener como la forma de hacer las cosas, que cuando yo estoy pidiendo para ti, por amor a ti y por amor a la nación, que tú cambies la forma de tú actuar con la gente, tú no estás haciendo esto. Tú no me amas. Wow. Y ahí yo, no, Dios, yo te amo.
Y Dios empezó a me confrontar como... Yo escuchaba la voz de Dios como casi audible, como... No, tú no me amas. Porque tú no lograste comprender cómo Chile necesita se sentir amado por ti. Y ahí yo, wow. Entonces yo quiero traer como esta historia para ustedes porque cuando comprendemos la gran comisión y que tenemos una misión, todo tiene que cambiar. Hasta la forma en que tú amas las personas. Wow. Todo tiene que cambiar. Porque si tú estás en una nación que la gente no sientes que está siendo amada, no tiene sentido. Tú no estás logrando desarrollar el amor de Dios en esa nación. Tú no estás logrando desarrollar el amor de Dios por las personas que Dios te regaló. Entonces todo cambia. Todo. Tu visión del mundo, tu forma de actuar, tu forma de hablar el idioma, todo tiene que cambiar. Pero todo esto cambia por un propósito mucho más grande que nosotros, claro, que es la comprensión y este gran llamado que es, como literal, estar en todos los lugares y manifestar el reino de Dios en todos los lugares. Wow. Qué fuerte, Ali. Muy fuerte. Qué fuerte. Wow. Claro, o sea, toda nuestra vida tiene que cambiar. Yo creo que todo cristiano que, ya sea que lleves un año, un mes, un día en el Evangelio o 10 años en el Evangelio, como que uno sí empieza a notar en cierto punto que está cambiando. Y parte de esas cosas que cambian, tú decías, la forma en que le hablamos a nuestros padres, la forma en que estudiamos, muchas cosas cambian. Entonces, ya aterrizando un poco a los universitarios, porque esto es un podcast para universitarios, ¿cómo podría un joven universitario vivir constantemente en esta misión desde su universidad o ya desde su trabajo también? ¿Cómo crees tú que este joven universitario que tiene muchas cosas que cambiar puede vivir esta misión de ir y predicar el evangelio, pero sin descuidar? Porque ya, momento de testimonio para mí también, pero así como tú tuviste una crisis al principio, hace poco, yo también tuve como un momento de voy a dejar todo, ya no quiero estudiar, voy a irme de misiones a estudiar ministerio y no voy a terminar yo no sé qué me dio. Y el Señor me dijo, oye, ¿dónde estás yendo, no? Y claro, yo pensaba como, no, en verdad esto no es lo que el Señor me está pidiendo, y si me lo estaba pidiendo, me estaba diciendo como, termina tu carrera, dedícate a lo que te mande primero, después, al mismo tiempo, podemos evangelizar, podemos hacer muchas cosas directamente para mí, pero lo primero que te estoy pidiendo es termina tu carrera. Y yo creo que, y lo conversamos en algún capítulo con la Isi, como muchos universitarios que son cristianos pasan esto como, no sé por qué entré a esta carrera, no tiene ninguna relación con mi propósito, me voy a ir de misionero, cuando en realidad Dios no nos está pidiendo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en la práctica, siendo universitarios, siendo jóvenes o trabajando, para cumplir con esta gran comisión? Ya, buenísimo ejemplo. Porque una cosa que yo veo demasiado, yo voy a me poner aquí en dos lugares, ¿ya? Primero en el lugar personal y en el lugar también que yo hago parte de un gran movimiento, el movimiento Dunamis, y yo ya cuidé de diversas personas. Entonces tengo 25 años, pero muchos nombres en la lista. Muchos nombres que puedo, así, que no voy a hacer esto, claro, pero no lo vamos a nombrar. Pero yo tengo muchos ejemplos de personas que hicieron como muchas cosas en este proceso todo. Pero una cosa que tenemos que comprender muchas veces como cristianos y universitarios es que nosotros vemos el campo misionero como nuestra excusa para no hacer lo que Dios realmente está nos pidiendo para hacer. Porque ahí vamos a entrar un poco lo que el Kriegner dijo para nosotros, como el Kriegner habló mucho para ustedes sobre las 7 esferas, sobre este lugar del reino de Dios y todo. Entonces, solamente 2% de todos los cristianos son llamados para estar tiempo integral en la iglesia. ¿Y qué significa estar en tiempo integral en la iglesia? Pastores, líderes y misioneros tiempo integral. Todos los otros son llamados para business, comunicación, gobierno y muchas otras cosas. Pero muchas veces nosotros miramos para la vida misionera de estos 2% y creemos que es más fácil. Creemos que Dios cuando nos llama para hacer misiones y todos nosotros tenemos ese llamado, ¿ya? Entonces la gran comisión no es solo para uno, para el otro. Yo creo que hasta ahora ya está todo tranquilo aquí, ya no es solo uno u otro, para todos. Y todos nosotros creemos que cuando Dios nos llama para hacer y vivir un llamado en tiempo integral.
Y la mayoría de las personas que tienen esta creencia como de que Dios me llamó para vivir un llamado en tiempo integral están equivocadas. Porque son solo 2% que queda ahí. Son solo 2%, es muy poco. Pero nosotros creemos y montamos y romantizamos demasiado la vida misionera. Sí. Yo como misionera puedo hablar, no es así. No es romántica la vida misionera. No es tan bonita como no se es ve. tan bonita, tú muchas veces ser rechazado, la gente vai como... Yo ya pasé por un montón de cosas, ya vai comer cosas asquerosas ahí, tienen que literal como servir las personas que están hablando mal de ti. Tú tienes que continuar cuando las personas no quieren continuar contigo. Es difícil, la vida misionera es difícil, tú vas a ser perseguido, la gente no va a querer ayudar y un montón de otras cosas. Entonces yo tengo que hablar, es hermoso, como la mejor cosa que hay es ver la transformación de una vida, pero también hay cosas difíciles que la gente no comparte contigo, po. Como la gente solo llega aquí y va como, ay, hermoso, todo. Pero hay cosas que son demasiado difíciles. Y nosotros muchas veces miramos para nuestra realidad de vida, cuando Dios nos llama para estar en una universidad, estar en un trabajo y hacer y cumplir nuestro propósito en la universidad y en el trabajo. Y cuando miramos para el campo misionero, hablamos, es mucho más fácil estar en este lugar. Pero que nosotros no comprendemos es que donde Dios nos llamó, universidad, trabajo, es nuestro campo misionero. Entonces, o que yo iría pasar de tips, vamos a hablar así, para los universitarios que están en este lugar de que yo quiero largar todo y quiero vivir misiones en tiempo integral, es, si Dios no te literal entregou uma palavra para viver isto, continue onde estás. Mesmo que seja difícil, continua onde estás. Porque a melhor coisa que tu puedes fazer é ser fiel. Davi foi ungido como rei. Pero hasta que ele realmente se torne rei, para que ele chegue a este lugar, ele literal tuve que passar por um montão de situações. Ele literal passou por uma situação de que foi rechazado, foi perseguido, estava aí sendo servo del rei, e ele sabia que este rei que estava aí, que ele iria ocupar este lugar. Ele foi como literal rechazado, peleou as pessoas, o primeiro exército e as pessoas que estavam, o equipo de Davi, a primeira que estava aí junto com ele, foi um equipo de pessoas que foi rechazada, bandidos, que estavam aí na caverna. Então, que nós compreendemos aí, que antes de chegar neste lugar, de que Deus realmente te vai levar para as nações, tu tens que passar por um processo de Deus. Tu tens que passar por isso. E também, então, essa é a primeira coisa, como continua sendo fiel. Se Deus não te dijo que é a hora, continue sendo fiel a la última palavra. E se a última palavra que Deus te regalou foi a palavra de continue em tu universidade, tu tienes que continuar em tu universidade. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é ter uma mentalidade a largo prazo. Como eu falei, somos muito rápidos, queremos viver todo para agora. Claro. Creemos quando Deus nos regala uma palavra de que é para agora, é para como vivendo agora. Não, é para largo prazo, para daqui 20 anos. Mira, a maioria de las pessoas de nossa geração não logra ter a visão em 20 anos. Por exemplo, o que tu vai estar fazendo em 20 anos? No sé, la verdad. Espero estar casada con mis niños, mi familia, sirviendo obviamente, trabajando, pero no Exacto, sé. pero para que tú trabajes de 20 años, tú tienes que ser fiel en la universidad. Claro. Entonces, esa es la cosa principal de que la gran comisión es comprender de que no necesito estar allá, pero necesito también estar aquí. Porque el reino de Dios no es solamente allá, es aquí también. Entonces, la manifestación es aquí también. Esperamos mucha cosa para manifestar el reino de Dios. Esperamos estar bien con esto, pero no es así. El reino de Dios es para todos, de la misma forma en que Dios nos llamó y nos puso en este lugar. Dios no hace las cosas solo por hacer. Ele sabia que tinha um propósito estar neste lugar. Claro. Ele sabia que tinha um propósito muito grande de nós estarmos na universidade nesse tempo. E literal, a universidade e nossa graduação, nosso título, é só a excusa para que nós possamos estar fazendo missões aqui. É uma excusa. E se nós miramos bem, é isto, pô. Como se para estar em campos missioneiros em la África, em outros lugares, temos que ter tempo, energia para estar allá, dinheiro para estar allá e muitas outras coisas. Em tu universidade, que tu necessita? Tempo, energia, dinheiro e muitas outras coisas.
Entonces é a mesma coisa. Como tu universidade é tu campo missioneiro. E quando tu compreendes isto, a universidade, tu empiezas a cambiar a forma que mira a universidade. Porque não vai ser mais um peso para ti. Não será mais um tempo que estou passando aqui só para llenar mis 5 anos e perder 5 anos. Não. Tu empiezas a transformar esses 5 anos de tu vida em los melhores 5 anos e tu ministério empieza aí. Wow. Wow, qué fuerte. Ay, muchas cosas fuertes hoy día. Muchas cosas fuertes, muchas verdades. Es bueno. Oye, Ale, y bueno, ya dimos estos 2 tips. Lo primero, que es algo que decimos mucho en Pockets. O sea, es como la base, yo diría, de en Pockets, que la universidad es nuestro campo misionero. Exacto. Pero también hay muchos jóvenes o muchos universitarios que cuando, ok, la universidad es mi campo misionero, pero después quedan como, ¿y cómo hago para compartir la palabra y que no me rechacen? Aparece ese miedo y esa vergüenza de decir, no, yo creo en Jesús, yo creo en la palabra, etc. Y muchas veces no cumplimos esta misión que ya se nos ha encargado por esta incomodidad al hablar de nuestra fe. Entonces, ¿cómo dirías tú que podemos hacer para vencer ese miedo y compartir a Jesús? No solamente compartirlo, sino que también con amor y también con naturalidad. Y hay algo que yo dije cuando yo estaba preparando el capítulo y decía, la Ali, lo primero que va a decir, no sean raros. Y me encanta porque cada vez que salimos a evangelizar, el primer paso, no sean raros. Sí. Pero es una cosa, es chistoso, ya, y solo para contextualizar todos aquí, es que fue una cosa que yo percibí demasiado después que salí de Brasil. Y en Brasil también, ya. Yo cuando salí, yo voy a compartir un poco con ustedes sobre esto, porque todos los lugares que llegaba y hablaba como, yo soy cristiana, la gente ya miraba así como, ¿tú? Empezamos mal. Como cristiana. Y la gente siempre tiene mucho esa percepción de que del cristiano. No sé si fue la forma que las películas criaron de nosotros. Entonces, en Brasil hay habla mucho sobre las personas, un tipo de persona que es cristiana. Y las personas cristianas que aparecen en la tele, en las películas, como siempre, el estereotipo. Son siempre raras, como cabello raro y todo. No, como el reino de Dios es hecho de belleza también. Mira, Dios es el creador de los cielos y la tierra. Mira cómo es, mira, la cordillera de los Andes, pô. Hermoso, más hermoso que esto no hay. Y ahí tú, cristiano, se vestindo mal, pô. No, yo quiero cambiando aquí total. Tú que cristiano, vístate bien. No sale de casa parecendo un morador en la calle, no. Vístate bien, como el reino de Dios es hecho de belleza. Tú puedes, claro, desde que entre em lugar de que a beleza não seja mais importante que todo, pero nosotros necessitamos também entrar em lugar que é lugar de ser inteligentes e não cerrados, porque muitas vezes como cristianos creemos que vamos actuar assim, chegamos assim e todo. Pero não, o reino de Deus é reino que é hecho de personas hermosas e há beleza em reino de Deus. Então, o que eu posso falar sobre pessoas que estão com medo de ser rechazados? Bueno, talvez não vai ser um tipo muito bueno, pero aí vamos. Déjame contar uma coisa. Mais cedo, mais temprano, ou cedo não existe em espanhol, mais temprano ou mais tarde, tu serás rechazado. Tiraba el micrófono. Sí. Pero es verdad, como nosotros tenemos mucho miedo de rechazo. Yo prefiero ser rechazado por las personas do que rechazado por Dios. Wow. Y cuando nosotros comprendemos que Dios nos llama para hacer algo que es más grande que nosotros, no tenemos que tener miedo de rechazo. O de las personas que nos están rechazando. Mucho al revés de esto. Necesito tener pena de ellas. Porque no están conociendo el evangelio que yo conozco. Wow. No conocen la verdad que yo conozco. No conocen como la palabra que yo conozco, que es una palabra viva, que es una palabra que viene. Y hay mucho este miedo de verdad de que la gente va a llegar allá y mi profesor va a hablar sobre esto, y yo no voy a tener como me defender. El evangelio no necesita ser defendido. Dios no necesita de abogados. No necesita. Y nosotros muchas veces vivimos así, creyendo que Dios necesita de abogados. Dios no necesita de abogados. Dios necesita de hijos e hijas
que tienen una identidad firmada en él, un carácter que es un carácter de Jesús, y conoces la palabra, y hijos y hijas que están manifestando el reino de él. Es esto que necesitamos comprender. ¿Y cómo hacer esto? Siendo el mejor hijo de Dios. ¿Cómo ser el mejor hijo de Dios? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero ser un buen hijo de Dios significa que tú tienes que comprender que Dios tiene identidad para ti. Que Dios entregó el Hijo de Él para morir por ti. Que tú eres acepto. Que antes mismo que tú pudiera, que tu madre imaginara que estaba embarazada de ti, Dios ya sabía. Entonces es tener estos lugares de identidad. Y tal vez no eran los tips que ustedes estaban imaginando. Porque muchas veces cuando hablamos como, ¿qué hago para manifestar el reino de Dios? ¿Qué hago para no ser rechazado en la universidad? Tú tienes que comprender por qué Dios te llamó. Por qué Dios te crió. Dios te crió para un propósito. Y el rechazo y las otras cosas van a venir. Y, ok. ¿Cachai? Como, si el propio Jesús fue rechazado, ¿quién somos nosotros para no sermos rechazados, po? Si Jesús murió en la cruz, como si Jesús fue juzgado injustamente, ¿quién eres tú para no ser juzgado injustamente? ¿Cachai? Es una mentalidad que nosotros tenemos de sobrevivir. No podemos sobrevivir, tenemos que vivir. Y para vivir, tú tienes que comprender que Dios tiene una identidad para ti. Tú eres el hijo de Él. Tú eres una persona que es amada, que es acepta, que Dios tiene planes, que Dios no está olvidado. Dios sabe quién tú eres. Y si Dios sabe quién tú eres, actúa como esta persona. ¿Y cómo yo puedo actuar como esta persona? Siendo la mejor persona que yo pueda ser. ¿Cómo? Buenas notas. Como notas buenas, po. ¿Cómo yo puedo hablar de Jesús? Partamos por ahí. Como, ¿quién son las personas que están caminando contigo? ¿Tú estás haciendo más bien o más mal para las personas? ¿Cuáles son las percepciones que los profesores tienen sobre ti? ¿Tú eres una persona tal vez cargosa? ¿Como una persona que es como pesada? ¿O tú eres una persona sencilla? Y yo voy a hablar una vez, yo voy así, aquí, me encanta me exponer. Dios mío, perdón. Pero una vez estaba pasando por un tiempo y yo soy muy pesada, porque mi vida fue una vida difícil y todo. Y yo tengo un sentido de justicia muy fuerte. Y yo estaba pasando por una temporada de mi vida que estaba todo el tiempo como hablando así, literal, no daba gracias por nada. Entonces estaba como, esta cosa está mala, esto aquí como no me gusta. Buscando lo malo hasta buscando por las si cosas acaso. malas. Como, si este vaso está aquí, como, no, ahí morramos aquí como, ¿cachai? Entonces estabas todo el tiempo así como... todo lo malo. Exacto. Y no estaba logrando vivir un lugar de completo con Dios, como no estaba logrando estar nesse lugar. E uma vez estava hablando com minha pastora, e minha pastora com toda a sabedoria do mundo. Vocês já conheceram minha pastora aqui, Sí. a pastora Fernanda. E ela chegou para mim e me disse como, oye, tu eres cargosa. E eu, não. Sim, tu eres cargosa, tu eres pesada. E eu, não sou. E ela, sim, tu eres. E aí... E eu queria... e aí nessa hora que eu comecei a falar, o Espírito Santo como... calou como minha boca, assim como... quédate. E aí ela começou a falar como... eu não vou falar nada mais. Entra em tua habitação e pergunta para Deus. Deus, eu sou cargosa? Eu sou uma pessoa pesada? Eu, bueno... Serei minha habitação. Deus, eu sou uma pessoa pesada? E aí... solo vino assim em minha mente. Sim, tu eres. Eu, ai, Deus! Eso dolió. E aí eu perguntei uma coisa mais como, Deus, ¿tú quieres que eu seja uma pessoa pesada? E aí Deus me dijo, não. Eu te hice para ser uma mulher dulce. Wow. E eu, bueno, e Deus, como puedo ser dulce? E nesse lugar, como fui descobrindo as coisas. Y es muy sencillo, pero es verdad. Nosotros manifestamos el reino de Dios con señales, con prodigios, con maravillas, con la palabra vive en nosotros, pero manifestamos también con la forma que nosotros actuamos y amamos otras personas. Entonces, la mejor forma que tú puedes hacer
para manifestar el reino de Dios es ser quien Dios te llamó para ser. Y si Dios te llamó para ser una persona dulce, ser la persona dulce. Wow. Ser a pessoa que vai amar as outras pessoas. Ser a pessoa que vai sentar em um café e vai escutar. Ser a pessoa que quando todos estão falando mal de tu professor, ou de las pessoas que estão aí, ou de las pessoas que são dueñas de la empresa, tu vai estar allá e não vai hablar las mismas coisas malas que as pessoas estão falando. Seja essa pessoa. Ser a pessoa exemplo. Não a pessoa perfeita, porque nós não somos perfeitos. Nós não vamos ser perfeitos. Perfeitos só há Deus. Só Deus é perfeito. Quando o pecado entrou em el mundo, não há mais pessoas perfeitas. Aí foi o lugar de que já a perfeição já finalizou, então não há pessoas perfeitas. Então, não seja perfeito, pero seja a pessoa que Deus te chamou para ser. E se a pessoa que Deus te chamou para ser, se a pessoa que vai talvez lograr sostener aí o rechazo, se a pessoa que vai estar aí sustentando o rechazo. Amém. Se Deus te chamou para ser a pessoa que vai estar aí escutando todo e quedando só com os professores malos, quede só com os professores malos. E vai quedar nesse lugar. E eu tenho uma história muito boa com minha professora na universidade. E eu tinha uma professora mala. Mala. A gente odiava a professora. Odiava, assim como... Ella era uma professora peruana e não lograva falar português. E imagina, estava nos ensinando um pouco mais sobre direito econômico. Então já era um tema demasiado pesado. O idioma não lograva, não era um idioma como fácil, porque já entre a parte era um portunhol, então era muito difícil. O sea, si ya hablar normal portugués es complicado, imagina todo. Como, con el idioma e técnico ele del chegava derecho. já e não lograva acomodar na parte didática. Chegava, apagava as luzes, como aí, e aí fazia como data show, como com o proyector, e quedava aí toda a classe, como 2 horas, falando só do proyector. A gente dormia na classe e ela não falava nada. E aí, eu me recuerdo muito bem que era demasiado difícil esta matéria. E um dia, estava caminhando aí, e todos odiavam essa professora, porque era mala, as provas eram malas, todo era malo dela. E estava saindo da universidade e ela também estava saindo e eu cheguei para ela e perguntei: "Hola, profe, como estás?" E ele me dijo como: "¿Estás hablando comigo?" E eu: "Sí, eu sou tu aluna." E aí falei como de la clase tal e todo e eu: "Ah, sí, estoy bien, ¿y tú?" "Bien." E aí: "¿Qué estás haciendo ahora?" E eu: "Bueno, estava indo para minha pasantía." E ela me dijo como: "Pero tienes um tempo para um café?" Eu: "Sí, tengo." E literal sentamos. E esta mulher, literal, nesse dia, abriu toda a vida dela. Uau! Abriu toda a vida e eu só escutando. E essa professora como hablando. E al final me perguntou: "¿Tú crees que eu sou uma boa professora?" Hablo la verdad, no hablo la verdad para Deus. E eu: "Profe, tu eres muito inteligente, pero eu creio que podíamos melhorar algumas coisas." E aí, o que puedo melhorar? E aí, depois de esto, em la outra, e aí, falei para ela algumas coisas que para mim eram os principais da classe ser mala. E em la outra semana, ela chegou e hizo uma dinâmica totalmente distinta. Pero ela estava muito distinta também. E aí, al final, finalizamos e eu logrei minhas notas e todo. E quando eu comecei a cambiar a universidade para um outro ramo e todo, ela me chamou e me disse como: "Ali, graças. Tu fuiste a única aluna de todas as classes que eu, já há 5 anos que estou dando classes em Brasil. Tu fuiste a única que logrou falar para mim a verdade." E eu não tinha tido essa percepção, pero agora eu tenho. E não foi porque eu estava aí falando de Jesus. E aí, nesse dia, eu perguntei para ela como: "Profe, eu posso orar por ti?" E ele sabia que eras cristiana. E foi justamente isso, como nós podemos manifestar o reino de Deus através de muitas formas. Pero o principal é compreendendo por lo que Deus nos chamou. E Deus nos chamou para sermos hijos dele. Wow. Y esa es la parte principal. Qué fuerte todo. Aparte que tú misma dijiste como que ella supo que eras cristiana, o sea, y lo hemos hablado en otros capítulos, hemos hablado muchas cosas en otros capítulos, pero lo hemos hablado de que nosotros tenemos que notarnos distintos y hay gente que no sabe por qué somos distintos, pero cuando le decimos: "No, es que yo soy cristiano, yo soy cristiana",
Como que ahora le encaja Tiene el sentido. engranaje, Ajá. como tiene todo el sentido del mundo. Y no entendía por qué, pero qué fuerte todo. Como al final nosotros tenemos que predicar primero con nuestra vida Exacto. y después, o sea, no después, al mismo tiempo también tenemos que hablar de la palabra, pero primero vivir la palabra. Uhum. Y eso es como el primer evangelismo que nosotros hacemos para las personas y para el mundo. Sim. Qué fuerte. Sim, porque esse ponto que hablaste de vivir a palavra é o principal. Estamos em uma geração que não lê a Bíblia e que não sabe viver a palavra. Então, muitas vezes vemos, a estratégia esta estratégia. Ya, pero e a palavra de Deus? Não temos que chegar aqui e quedar inventando um montão de coisas. Não, necessitamos fazer o que Jesus fazia. Necessitamos abrir a Bíblia, ler a palavra e saber o que Deus está falando allá. E é justamente viver a palavra de Deus. E pero como vai viver algo que não sabes que é? Que no conoces, claro. Que não conheces, não há como. Wow. Bueno, este es todo el tiempo que tenemos. Gracias, Sally, por venir hoy día, por este increíble capítulo, que todas las cosas que trajiste aquí son, yo creo que a más de alguno van a dejar pensando acá. Y bueno, para cerrar este gran capítulo queremos dejar una pregunta final para reflexionar. Y es que Jesús no solo dijo, hablen de mí, sino que también dijo, hagan discípulos. Entonces, la pregunta que quiero hacerle a las personas que están mirando y escuchando hoy día es, ¿qué significa discipular en el contexto actual y cómo podemos comenzar desde donde estamos? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esto fue Pockets on Vlog. Chao, chao. Chao, chao.